Buen día, profesora. Lo que soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico del Oro, la materia que estamos desarrollando es máquina de control industrial. Vamos a ver el variador de frecuencia. En sí, ¿qué es un variador de frecuencia? Los variadores o convertidores de frecuencia son sistemas que se encuentran entre la fuente de alimentación eléctrica y los motores eléctricos. También sirven para regular la velocidad de giro de los motores de corriente alterna. Es decir, es como un marcador que ya tiene incluido el estrella y delta en el mismo aparato del variador de frecuencia. Bueno, regulando la frecuencia de la electricidad que recibe el motor, el variador de frecuencia consigue ofrecer a este motor la electricidad demandada, evitando así la pérdida de energía o lo que es lo mismo, optimizando el consumo. Eh, para que el motor no reciba los picos que son de alta, de alta intensidad que absorbe el motor, porque el motor es un inductor. Bueno, aquí observamos los que son variadores de frecuencia. Tenemos diferentes tipos de marcas, que son Siemens, Delta y otros tipos de marcas más. Como en sí, tiene una pantalla inicial que es con su perilla de regulación de un potenciómetro que este de aquí varía la frecuencia, y tenemos una pantalla que nos mostrará el valor de la lectura de la frecuencia que estará propuesta, y la opción mode que se utiliza para cambiar configuraciones en cualquier tipo de cosas. Y aquí tenemos esta marca Siemens que casi tiene los mismos ajustes de todo. Bueno, aquí el esquema electrónico en sí, podemos presentar que un variador de frecuencia tiene un rectificador, un bus de datos de capacitores y un inversor de DC a AC. Y aquí tenemos nuestro motor trifásico, y por ende esto va a estar controlado por un microcontrolador. Bueno, en sí tenemos las tres líneas del motor trifásico. Lo que hace el puente rectificador hace que nuestra corriente alterna la convierta en una corriente continua. Y por ende eso pasa a un bus de datos de capacitores que es de corriente DC. Esto ya va convertida la corriente DC, o sea, la corriente continua. Esa corriente necesitamos purificarla para que este pase a un inversor de que se convierte de DC a AC para un motor trifásico de AC, o sea, esa energía vuelta hay que retroalimentarla para que se transforme en una corriente alterna. Bueno, en sí los buses de datos sirven para purificar la señal. El inversor está comandado por unos transistores. El AC de ese rectificador está comandado por unos diodos. En sí, el inversor tiene transistores de los IJBT. En sí, todo esto está comandado por un microcontrolador que puede ser de marca Samsung, puede ser de Atmel, puede ser de cualquier tipo de microcontroladores que sean Motorola, tipos así variados. Bueno, aquí tenemos en sí un gráfico ya desglosado, lo que es un esquema electrónico. Bueno, aquí tenemos nuestras tres líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Tenemos nuestro puente rectificador de una señal de corriente alterna a una señal de corriente continua. Nuestro bus de datos de DC, que está comandado por un capacitor. Bueno, son varios capacitores que están entrelazados en sí. Nuestro circuito inversor está comandado por transistores y diodos. Esto hace que cada señal de los motores salgan el U, la W y la B, que se necesitan las tres líneas trifásicas para alimentar un motor trifásico. Bueno, tenemos, sí, este es el gráfico desglosado de un esquema electrónico que viene incluido en un variador de frecuencia. Su funcionamiento, en definitiva, se trata de controlar la velocidad del motor, es lo que estamos buscando. Los variadores o convertidores de frecuencia convierten en sí su nombre, o sea, el derivado de su nombre, que convierten la corriente alterna de la red eléctrica en una corriente continua.
Este es el primer paso del proceso y se lleva a cabo por una parte esencial del variador llamado rectificador. En sí, este es el primer paso, que es lo que vamos a hacer, rectificar nuestra corriente a corriente alterna. Bueno, de aquí pasamos a la siguiente fase, de que se encargan los condensadores del variador. Estamos en la segunda etapa, que es bus de DC a capacitores. Estos se encargan con la corriente continua transformarla por el rectificador y suavizan por una forma de onda de la corriente eléctrica resultante. En sí, la que hacen, o sea, suavizar, es purificar nuestra onda. Para hacer aquí mismo nos dice que este se encarga con la corriente continua transformarlo por el rectificador, o sea, pasa por el rectificador y esto hacen que, como dice, una energía, una corriente pura, y que hace que se suavicen la forma de onda de la corriente. Bueno, finalmente esta última etapa es del inversor. Aquí están los capacitores, el inversor. El inversor, que hace que convierte la corriente continua en corriente alterna, de nuevo, así como realmente el motor recibe el suministro ajustado a las necesidades de frecuencia y voltaje adecuados. Aquí tenemos nuestro inversor y siempre va a estar convertido en corriente alterna, porque eso es lo que buscamos para alimentar un motor trifásico. En la etapa de variar la frecuencia está aquí en los inversores de DC-AC, y ayudando por la ayuda del microcontrolador, que hace que este microcontrolador dé órdenes al inversor al ejecutarse una frecuencia deseada que queremos. Depende de las características del variador de frecuencias, puede ser de 1 HP, de 7.2 HP, de caballos de fuerza. Siempre va a estar, hay variadores monofásicos y trifásicos. Son tipos de modelos, aunque algunos con alta potencia de HP son más caros. Bueno, aquí tenemos los módulos inversores que se utilizan en una tarjetita. Como todo este circuito electrónico va incluido aquí en esta tarjeta de inversores, si nos podemos abrir un variador de frecuencia, encontraremos este tipo de plaquita que ya nos ahorran en hacer todo el circuito electrónico. Bueno, sus especificaciones del módulo inversor, el fabricante es Micron, tipo de módulo IGBT, son los transistores que vamos a utilizar. La estructura del semiconductor, diodo transistor, la topología. Interruptor de frenado, puente trifásico, IGBT, rectificador trifásico, termistor NTC. Tensión de rectora básica, corriente del colector, la potencia que se va a utilizar, la carcasa de que está hecho, el uso del convertidor de frecuencia inversor, el montaje eléctrico y el montaje atornillado, tensión de entrada, la corriente colector de impulso, todo lo que viene de decir como el datasheet de este módulo. Bueno, en sí el inversor tiene, como podemos ver en este gráfico, el inversor o los transistores IGBT tienen que tener un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. Si estas dos se entrelazan entre dos, van a formar un cortocircuito, porque la corriente pasa por aquí y se va a chocar con el neutro, porque aquí también tiene que mandar una señal eléctrica aquí al transistor para que se alimente. Entonces esta es la parte que el microcontrolador hace. Ponemos el voltaje mediante el tiempo. Tienen que estar variados. Mientras uno está alimentando 5 voltios, el otro 5 voltios, el otro tiene que estar en 0. Y mientras el otro esté en bajo, el J2 tiene que estar en alto. Así sucesivamente. Este tiene que estar en alto, este bajo, bajo, este alto y este bajo. En sí ya van en forma conmutada para que no haga un cortocircuito. Y así tenemos la G1, G2, G3, G4, G5, G6 y tienen el mismo funcionamiento. Eso es lo que hacen los inversores G1 y G2, que le han puesto ese nombre. El driver es un driver utilizado para el circuito de potencia, que es el inversor, que se lo utilizan tenemos nuestra apuesta, tenemos que cambiar aquí. Esta tierra de aquí no es la misma con la de acá, porque tenemos que utilizar diversas fuentes de alimentación.
porque estas van, si se entrelazan, va también a hacer un cortocircuito. Por eso se utilizan estos módulos, que es el TLP250. Y aquí está nuestro circuito con el transistor. Son unas pastillitas chiquitas negritas. Bueno, en sí, porque son integrados. Bueno, aquí tenemos un control escalar que quiere decir que mediante partimos de una fórmula que el número de nuestra formulita es de 120 por frecuencia sobre el número de polos, llegando a una fórmula que sacamos que el voltaje versus el tiempo es n sobre delta sub 0 sobre delta t. Llegamos a esta fórmula que es la velocidad media de 2pi por frecuencia por el número de vueltas por el coseno de Wt. Eso quiere decir que si cambiamos el voltaje y la frecuencia, de tener una constante, se debe tener una constante y un flujo constante. Eso depende de la corriente del magnetizado del motor. Quiere decir que si cambiamos nuestra frecuencia, digamos, esta es una frecuencia de RMS de nuestro motor, o sea, demos un valor nominal, llegamos aquí y si se aumenta, digamos, si se aumenta la frecuencia en el, digamos, si está en 60 Hz, se aumenta la frecuencia, por ende tiene que aumentarse. Si se aumenta la frecuencia, el torque del motor disminuirá y también su intensidad, pero su voltaje va a ser constante. Entonces, si tenemos un ejemplo que si se en nuestro voltaje nominal en esta ramita de aquí, si aumentamos la frecuencia del motor, disminuirá la corriente, pero en este circuito en esta parte de aquí podemos ver que si se disminuye la frecuencia, digamos que nuestra frecuencia es, digamos, 50 Hz, digamos, poniendo aquí, se disminuirá también el voltaje, en el cual el par de arranque debe ser constante. Eso quiere decir que si disminuimos la frecuencia, se va a disminuir también el voltaje y también el par de arranque que se va a arrancar. Bueno, dice que según en el motor, o sea, tiene un estator, tiene una impedancia, por ende el torque del motor se disminuye. Y eso quiere decir que el diagrama, el voltaje de entrada no va a ser 0, siempre va a arrancar mayor a 0. O sea, siempre va a estar entre este punto de aquí para arriba, para que haya un mayor arranque del motor y no tenga demasiada fuerza al momento de arrancar el motor. Bueno, eso depende porque el motor es un inductor. Esto sirve para poder hacer un ejemplo de unas industrias, de una banda transportadora, yo que sé, de alimentos, o banda transportadora, una envasadora, cualquier banda. Bueno, estamos entre el voltaje y la frecuencia. Bueno, gracias. Sí, la simulación